Y seguramente ustedes, nosotras, todos hemos escuchado de todas las formas posibles, que tenemos que hacer algo por nuestro planeta, que el problema ecológico es grave, que nos quedan muy poquitos años, pero muchas veces creo que tenemos una información errónea sobre lo que tenemos que hacer para cuidarlo. ¿A dónde quiero llegar? Cuando nos dijeron que iban a prohibir las bolsas de plástico en los supermercados, yo sí hice un ¡yay! Por fin, nos vamos a ahorrar de muchísima basura y entonces ahora sí nuestro planeta va a respirar y todos vamos a ser muy felices. Y de pronto nos encontramos con que esa no es la solución, que tenemos problemas que son todavía más graves y que es importante que hagamos conciencia de ellos. Por eso, el día de hoy invitamos a Alejandra Ramos Jaime. Ella es fundadora del movimiento ecologista La Solución Soy Yo y embajadora de la Fundación para la Educación Económica. Bienvenida, Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Qué gusto tenerte en cabina. Muchas gracias, un saludo, gracias a ti, Ingrid, a Tamara y un saludo a toda la audiencia también, muy feliz de estar aquí. Oye, a ver, estoy un poco en shock. Yo también. ¿Cómo que prohibir los plásticos no es una buena idea como tal? Pues mira, ¿qué dirían si yo les dijera que todo esto ha sido más bien una manipulación y termina siendo un ecocidio, el prohibir las bolsas de plástico? Si yo les preguntara a ustedes dos, ¿cuál es la opción más ecológica entre una bolsa de plástico, una bolsa de papel y una bolsa de tela? ¿En qué orden las acomodarían? Híjole, qué complicado, porque entonces dices el papel, los árboles, ¿no? Entonces, ¿que me voy por la tela, puede ser? Primero. Pues mira, lo que pasa es que todos los estudios de análisis de ciclo de vida que han hecho alrededor de el mundo, te cito un estudio que me parece bastante completo, que es el estudio de la Agencia Ambiental del Reino Unido, demostró, tal como los otros, que de hecho las bolsas de plástico son más ecológicas en su proceso de producción que las bolsas de papel y tela. Las bolsas de tela deben de ser utilizadas al menos 327 veces y las bolsas de papel 7 veces para justificar el impacto ambiental de su fabricación con respecto a una bolsa de plástico usada como bolsa de basura, por ejemplo. Esto es por, como lo dices tú, Tamara, las bolsas de papel, por supuesto, requieren tala de árboles, consumo de agua, contaminación de agua. Igual las bolsas de tela, al final la industria textil es una de las más contaminantes también. Pero entonces una bolsa de tela, por ejemplo, porque en casa yo compré mis bolsas de tela y cuando vamos al supermercado llevamos nuestras bolsas de tela y ahí es donde empacamos. Entonces tendríamos que usarlas por lo menos 7 años si vamos al supermercado una vez por semana. Así es, entonces... es un chorro. Pero pues igual y sí se puede, ¿no? Y al final de cuentas, claro, o sea, el punto es ser ¿aguantarán? responsables. Esa es la pregunta, ¿no? El consumo debe ser responsable para cualquier tipo de material, para el plástico, para la tela, el que sea que elijamos. Pero el prohibirlas termina reemplazando un producto que es potencialmente más ecológico, que más agua, que va a requerir mucha más tala de árboles para fabricarse y que al final de cuentas no resuelve el problema de raíz, y esa es una segunda razón por la que termina siendo un ecocidio, porque nos conformamos o nos complacemos de este tipo de políticas y seguimos ignorando el problema de raíz, que es la pésima gestión de residuos. Ajá. Si yo les preguntara a ustedes del 100% de los destinos finales de residuos en el país, ¿cuánto creen que son tiraderos a cielo abierto? Es decir, que no cumplen con las normas ambientales para disponer basura en ellos. ¿Qué porcentaje? Las normas ambientales sería que fueran rellenos sanitarios. Exacto. Que no estén al aire libre para que no contaminen. Exacto. Tienen varias estipulaciones, como por ejemplo que deben tener una membrana al fondo para evitar las filtraciones de lixiviados, que son estos líquidos que se generan de la descomposición orgánica, que se mezclan con metales pesados, electrónicos y demás. Deben ser compactados, deben ser cubiertos, deben tener tal altura, etcétera. O sea, son varias normas. Entonces, hay tiraderos a cielo abierto en el país. ¿Qué porcentaje me dirían ustedes que tenemos en este país de tiraderos a cielo abierto versus rellenos sanitarios? Pues más es que, del 50%, ¿no? Pues sí, es lo que nos gustaría pensar. Es el 87% de tiraderos a cielo abierto. Tiraderos. De tiraderos. De tiraderos, sí. O sea, al revés. Que no cumplen las normas. Solo tenemos 13% de rellenos sanitarios. Solo el Entonces 13%. es como si estuviéramos, o sea, todo esto es una falacia, ¿no? Estamos haciéndole al tonto, o sea, estamos jugándole al vivo, porque no, al final de cuentas todo va a parar a un lugar donde no se están llevando las cosas como deben de ser para tener la finalidad que queremos, ¿no?
Exacto. Ese es el problema que deberíamos de estar atendiendo, el que deberíamos de estar gestionando, el preguntarnos por qué el plástico llega al medio ambiente. Lo odiamos porque lo vemos ahí, lo vemos terminar en los océanos, que por supuesto es un problema real y es un problema grave que hay que atender. Pero la pregunta es ¿por qué termina ahí? ¿Por qué nadie quiere hacerse responsable ni del plástico, pero tampoco de ningún tipo de residuo? De hecho, el plástico es solo el 11% de los residuos en México. ¿Solo el cuánto? El 11%. Entonces, estamos ignorando el 89% del problema restante cuando bautizamos este problema como el problema de contaminación de plástico. ¿Dónde dejamos el resto del 89%? Que también vemos tiraderos clandestinos de neumáticos, vemos cualquier tipo de basura tirada en la calle, colillas de cigarro, vasitos de cartón, botellas de vidrio, pilas, etcétera. Entonces, ¿dónde dejamos todos los demás residuos que tampoco son bien gestionados ni aprovechados en este país? Entonces, el punto es, bueno, transitar desde esta visión, de este falso debate de si el plástico es el diablo o no, hacia una visión de, bueno, vamos a resolver el problema de raíz, que es la pésima gestión de todo tipo de residuos. Hay que erradicar los tiraderos hacia el abierto, hay que optar por políticas, bueno, también que sancionen a quienes contaminan, que empecemos desde la separación, desde fuentes, es decir, desde casa, desde oficina, para poder aprovechar los residuos. Es decir, en los países más vanguardistas lo que están haciendo es ver los residuos como un insumo que puede ser aprovechado, y aquí lo vemos como basura, que en el mejor de los casos termina enterrado. Lo derrochamos tanto que, bueno, ya están haciendo energía con los residuos, están reciclando y demás, y nosotros simplemente lo estamos llevando a tiraderos a cielo abierto en la mayoría de los casos. Entonces, hay que transitar desde esta visión de ver la basura, transitar a verlas como un residuo que debe ser aprovechado, y todo lo que debemos hacer. Entonces, bueno, es a lo que yo los invito, y de hecho estoy emocionada porque también les quiero comentar mañana en mis redes sociales que estoy ¿Qué son? Ale Ramos Jaime en todas, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, en Ale Ramos Jaime. Voy a lanzar el primer tráiler de esta investigación, porque cuando yo me empecé a dar cuenta que todo esto era una iniciativa basada en una visión muy miope del problema, empecé no solo a investigar más y más, sino también a visitar estos sitios, estos tiraderos a cielo abierto. He visitado tiraderos en más de la mitad de los estados de la República, y bueno, mañana voy a lanzar el tráiler en mis redes sociales que va a incluir parte de estas imágenes y parte de toda esta investigación que, créanme, no se la pueden perder, y me gustaría que, bueno, además de que la vieran, la compartieran, porque es un problema del que debemos estar hablando, al que debemos estar exigiendo a las autoridades también como ciudadanos, y que también debemos estar haciendo parte nosotros, y por eso el movimiento se llama La Solución Soy Yo, porque creo fervientemente que la solución va a empezar desde nosotros, desde estar informados, desde separar nuestros residuos en casa, la educación, etcétera. Pero, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las bolsas, si la solución no es las bolsas de tela, si la solución no es las bolsas de cartón, ¿cuál sería la solución? Pues mira, es que los materiales en sí, ninguno es bueno o malo. El punto es usarlos adecuadamente todos. Yo siempre uso el ejemplo, por ejemplo, una bolsa de plástico que está enganchada en un arbusto, por supuesto es un contaminante, pero si esa misma bolsa la agarras y la utilizas para recoger desechos de tu mascota o levantar basura de la calle, se volvió un aliado para mitigar otro tipo de contaminación. Y lo que lo hizo ecológica también fue mi conducta sobre esa bolsa. Entonces, cualquiera que sea el material que elijamos usar, no solo en bolsas, sino en cualquier tipo de producto, pues deberíamos hacerlo de forma responsable. Ahora te doy un ejemplo. Las bolsas de plástico, de hecho, también se han prohibido con la excusa, digamos, de que son productos de un solo uso. Pero de hecho, según el INEGI, las bolsas de plástico es el producto más reutilizado por los hogares mexicanos. El 68% de los hogares mexicanos reutilizan las bolsas de plástico del súper para separar o disponer correctamente de sus residuos. Entonces, termina siendo una doble contradicción, porque además estamos prohibiendo el material que no solamente era el más reutilizado, sin hacer ningún tipo de campaña a favor de reutilizar. Ya la gente lo reutilizaba,
y además que era reutilizado para separar y disponer los residuos. Para algo bueno, para lo que necesitamos que se reutilice. Una de las cosas que más necesitamos para resolver este problema es justamente la separación. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos encareciendo el que la población, sobre todo la más vulnerable, pueda separar de forma económica sus residuos, porque ahora, bueno, van a tener que comprar bolsas de plástico o hacer otro tipo de acciones para poder separarlo, cuando, bueno, teníamos eso ya, era la opción más reutilizada, por así decirlo. Oye, Ale, dime. A ver, ¿y hay alguna visión más agradable de todo esto? Te lo pregunto porque pareciera que las nuevas generaciones tienen más conciencia. Yo hablaba hace unos días, inclusive con Ingrid, de cómo en nuestra época, cuando éramos chavitas, era imposible pensar que se iba a dejar de fumar, por ejemplo, en lugares públicos, pero en restaurantes, pero en cines, pero en aviones, pero en autobús. O sea, decíamos, ¿cómo antes era posible eso? Y de repente, bueno, se hizo una conciencia y evidentemente se ha avanzado en ese punto. ¿Cómo nos ves ahora? ¿Cómo vienen las generaciones nuevas? ¿Sí se ha podido hacer más conciencia de cuidar nuestro medio ambiente o sigue siendo algo inalcanzable? No, créeme que, bueno, la conciencia ambiental es cada vez más primordial, está cada vez más en el centro de todos los discursos y de las buenas intenciones de todos, creo. Y claro, hay innovación, hay tecnología alrededor del mundo. Créeme, no es encontrar el hilo negro. Hay países que ya están haciendo cosas innovadoras, están desarrollando tecnología y bueno, solo es voltear a verlos a ellos. Pero bueno, para voltear a verlos a ellos y poder emular lo que están haciendo bien, pues tenemos que partir lo que nos apoyando. Entonces creo que ahí lo más importante es, por supuesto, llamar a la conciencia ambiental, que por supuesto es muy importante, pero no hay que quedarnos con las buenas intenciones, que es lo que pasa muchas veces en los grupos ambientalistas, que todos tenemos buenas intenciones, pero muchas veces nos quedamos ahí. Tenemos que empezar a hablar de buenas estrategias también, no solo de buenas intenciones, porque lo que esperamos finalmente son resultados. Entonces hay que usar toda esas buenas intenciones, esa conciencia ambiental que se están generando, pero precisamente para impulsar las buenas estrategias y conseguir los resultados que estamos esperando finalmente para nuestro planeta. Ahora dijiste algo que se me hace muy interesante, es no solamente hacer conciencia y poner nuestra atención en reutilizar, en reciclar, pero también algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo pensaba que las bolsas de plástico, el problema real era el tiempo de degradación. Que por eso era mejor no utilizarlas, pero nunca ponemos la vista o la atención en lo que contamina producir ciertos materiales. Y ahora que dices de las telas, de pronto digo, a veces estamos comprando ropa porque queremos estar a la moda y no estamos pensando que la fabricación de esa ropa o de algún electrónico o de algunas cosas está contaminando y pensamos que estamos siendo muy ecológicos y a lo mejor no es cierto. Exacto, es que el proceso de producción es más fácil, todos esos costos es más fácil de ignorarlos y pensar que nunca existieron. Y al final de cuentas la industria textil es de hecho la segunda industria que más gases de efecto invernadero aporta al planeta. Entonces, como lo dices, claro, es importante empezar desde ahí, ver todos estos costos y estas consecuencias no intencionadas de políticas que estamos, bueno, dando aplausos rápidos a veces y que terminamos siendo a lo mejor manipulados o dejándonos llevar por nuestras buenas intenciones sin cuestionarnos correctamente sobre esto. Entonces, te doy un ejemplo, incluso el primer país en prohibir las bolsas de plástico en el mundo fue Bangladesh en el año 2002. Bangladesh tiene una industria textil muy importante, es la industria nacional de ese país, y no solo prohibieron las bolsas de plástico, sino que además hicieron mandatorio que todo fuera empacado en tela para proteger su industria nacional. Ahora, casi 2 décadas después de que prohibieron las bolsas de plástico, Bangladesh es uno de los países más contaminados del mundo. Es el 10º país que más plásticos y residuos sólidos aporta a los océanos. El 2.5 de todos los residuos que hay en el océano provienen de Bangladesh, solo de Bangladesh. Entonces, solucionaron algo con esta prohibición hace casi 2 décadas, creo que ya tendrían que tener bastantes resultados de ser así, y no lo es. Entonces, creo que la diferencia entre destinarnos a ser un Bangladesh o destinarnos a ser un Singapur, un Dinamarca,
países que están innovando, que están desarrollando tecnología para aprovechar los residuos, que están generando energía a través de ellos, etcétera. Es bueno detectar el problema de raíz y atenderlo desde ahí, no optar por políticas que terminan siendo bastante superficiales. Ale, este tema nos podría dar, nos tenemos que ir, seguidos. Sí, pero se me ocurre que me gustaría que regresaras otro día, porque estaría increíble que nos enseñaras a separar la basura. Vamos a empezar. Para empezar por ahí. Tenemos una problemática, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, lo ideal sería que hubiera rellenos sanitarios, que produjéramos menos basura, pero ¿qué podemos hacer nosotros, no? Si la solución soy yo, que nos dieras así el A, B y C de qué pasitos podemos empezar a hacer todos juntos para empezar a tener un planeta más limpio en beneficio de todos. Yo encantadísima, y bueno, también los invito a empezar de una vez desde la información, desde todo esto. Entonces, les recuerdo mis redes sociales, ¿seguro? Ale Ramos Jaime, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, y no se pierdan mañana el tráiler y el final del documental. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, y mañana estaremos pendientes de ese video que seguramente nos va a abrir más los ojos y nos va a hacer entrar más en conciencia. Muchas gracias, Ale. Gracias. Gracias.